Hola, mi nombre es Rocío de los Ríos y vengo a hablarte el día de hoy sobre el tema de feminismo liberal. Específicamente te quiero contar sobre John Stuart Mill y el ensayo que tiene por título El sometimiento de la mujer. Él publicó este ensayo en 1869 en Inglaterra, estamos hablando del siglo XIX. Antes de entrar a analizar este ensayo y revisar la premisa fundamental y las distintas nociones con la cual él argumenta sus opiniones de distintos temas, es importante que tú sepas que el pensamiento de John está muy influenciado por dos vinculaciones importantes para esta época, al menos para su historia de vida. Su pensamiento tiene un carácter emancipatorio que lo vamos a poder ver reflejado en el ensayo. Pero ¿de dónde viene esta característica de él, ¿no? En su pensamiento? Bueno, viene del vínculo que él tiene con el grupo de filósofos radicales de la época, es decir, de intelectuales que activamente hacían revisiones del estatus social y promovían las reformas sociales para Inglaterra. Entre los intelectuales de este grupo podemos mencionar a Jeremy Bentham, que es el conocido como el padre de la visión utilitarista. Él estuvo muy cercano a él, así como su padre. El padre de John estaba también muy activo en este grupo de intelectuales. Él se llama James Mill y James, al igual que su hijo, John, son economistas, filósofos. Él también se desarrolló en el área de la historia y de la política. Y el padre de John también estuvo muy interpelado por la visión utilitarista, ¿vale? Por otro lado, podemos decir que este carácter emancipatorio que él promueve constantemente en el desarrollo de este ensayo es también debido a una crisis emocional que él vivió alrededor de 1826 y 1829. En esta crisis emocional, él hizo fuertes cuestionamientos a sí mismo sobre las creencias que él estaba teniendo, sobre el estatus social el cual él estaba insertado. Eh, para ese momento, él conoce a Harriet Taylor, que también ella participaba con su esposo en este grupo de filósofos radicales. Y desde el momento que se conocen, empieza a haber una relación muy cercana, intelectual, pero también termina siendo una relación amorosa, en el cual se termina desembocando en un matrimonio, ¿vale? Eh, Ella, de alguna manera, aun cuando John tenía estos pensamientos con este carácter emancipatorio, pareciera que con la relación con Harriet Taylor le dio solidez o robustez a esos pensamientos. La premisa fundamental que se puede ver tanto al inicio y al cierre del ensayo es la denuncia de la desigualdad que hay en esta época del siglo XIX, así como también va mencionando nociones sobre las relaciones de poder que se estaban dando para aquel momento. Hace una crítica importante sobre lo que supuestamente es natural. Aquí lo podemos hilar con la premisa de Rousseau. También es interesante cómo él incita a que la mujer tenga una posición más política y, y promueve el hecho de que la mujer hable de sí misma y en lo que ella es capaz de hacer, ¿no? Yo lo colocaba por nombre el darle voz, ¿no? Incitaba a que la mujer hable desde ella y de su propia naturaleza y de sus propias actitudes. Ya vamos a hablar más a profundidad sobre esto. Y también él comparte sus opiniones sobre el matrimonio y la familia. Sobre la desigualdad, él básicamente al inicio del ensayo, él comenta que el principal obstáculo del progreso de la humanidad es la desigualdad que hay. Él, bueno, promueve el hecho de que esto puede cambiar en la medida que haya un principio de perfecta igualdad. Y cuando él dice que
o refiere sobre esto de la perfecta igualdad, básicamente lo que quiere decir es que no haya ningún tipo de poder o privilegio para un sexo, ni tampoco ninguna que genere una incapacidad para el otro. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo él parte de la idea de que no haya ningún poder o privilegio para uno, pero también va un poco más concreto hacia las relaciones de poder o hacia el ejercicio específicamente del poder, haciendo este hincapié de y que no haya ninguna incapacidad para el otro. ¿Ok? Esto lo vamos a poder hablar también en la siguiente diapositiva. Entonces, él básicamente denuncia al sistema porque hace mención de que es un sistema que promueve la subordinación de la mujer. Y esto es porque parte de la creencia de que el sexo femenino es un sexo débil. Y que esto es porque, bueno, nosotros como humanidad, menos hablando de él desde su época, las dinámicas con las cuales se maneja a las personas es desde la ley del más fuerte. Él hace una revisión histórica de cómo es que esto empieza a tomar lugar en la humanidad. Y él llega a afirmar que es desde tiempos muy remotos que esto sucede. Y es que incluso hace un paralelismo de cómo cuando existía la esclavitud y se legitimizaba los contratos de los amos con sus esclavos, para esa época ya la mujer se encontraba, así como el hombre, dentro de un estado de subordinación. Y aun cuando para esos momentos siempre hubo aquel pensador que cuestionaba este tipo de relaciones de poder asimétricos, pues él dice que aún a pesar de los siglos y del tiempo pasado, aún existe un estado de esclavitud respecto hacia la mujer con algún hombre. ¿Ok? Entonces él desenmascara cómo el estatus social es asociado por el sexo. En cuanto a las relaciones de poder, él señala que hay un sometimiento a la mujer donde el dominio es masculino. Es decir, el poder es ejercido por el sexo masculino. Entonces, la participación que tiene la mujer no es en negocios públicos, no es en espacios sociales, sino que es un espacio privado. ¿Ok? Y la mujer se tiene que someter y obedecerlo a quien ha decidido tener como pareja o como esposo. ¿Sí? Aquí quise compartirles dos estratos de su ensayo en donde él comenta. En los primeros tiempos de la historia, la gran mayoría de los hombres eran esclavos, como también lo era la totalidad de las mujeres. Y transcurrieron muchos siglos hasta que se cuestionó la legitimidad y la absoluta necesidad social de una u otra esclavitud. ¿No? Pero agrega lo siguiente, la gente ignora hasta qué punto durante la mayor parte de la historia de nuestra especie, la ley de la fuerza ha sido la regla declarada de la conducta general, siendo toda otra ley solamente una consecuencia especial y excepcional a vínculos particulares. Entonces, así como se los compartía en la diapositiva anterior, me pone acá a pensar cómo esto de la ley de la fuerza o la ley del más fuerte, de alguna forma todavía está reflejada en las relaciones humanas en este siglo. ¿Sí? Y cómo se enmascara a través de otras relaciones que supuestamente habla, que defiende de los derechos individuales de cada uno, pero que realmente esto no sucede. Y acá yo quería compartirles una imagen que tiene que ver con una ilustración de la histeria. ¿Por qué yo les traigo esto? Yo leía estos fragmentos del ensayo y me ponía a pensar cómo para 1890, no estaba muy segura cuándo, y pude pues revisar
¿Desde qué momento? Y es que se habla que para sí, para 1890 o 1893, que fue esta ilustración que encontré, se hablaba de la histeria. ¿Y qué es la histeria? Era aquella enfermedad que estaba asociada únicamente a las mujeres. Y fíjense cómo reflejan esta ilustración. Una mujer digamos, toca sus sienes y se ve que está como preocupada o alterada emocionalmente, y fíjense cómo a partir de esta ilustración nos habla de es una mujer con histeria, es una mujer con una enfermedad mental. Entonces, eh, ¿qué quiero traer con esto? Bueno, fíjense cómo estamos hablando de 1826, esto fue publicado en 1860. eh, ya para la época 1869 se hablaba de la subordinación de la mujer. Y para 1890 aún se veía cómo la mujer de alguna manera estaba siendo desplazada o vinculada hacia esto de los afectos, cómo desde su naturaleza también incluso puede mostrar perversiones o enfermedades que tienen que ver con su naturaleza. Y que esto fue fuertemente vinculado y justificado por áreas de la salud, ¿no? Incluso con historias clínicas como un modo de evidencia empírica. Entonces, qué interesante cómo esto se seguía perpetuando en la época y que de nuevo nos pone a pensar cómo al sol de hoy, en la actualidad, de alguna manera, esta subordinación se encuentra presente. También nos habla del ejercicio del poder. Y es que él comenta que quien desea poder quiere ejercerlo, principalmente sobre los que están más próximos a él, aquellos con los que pasa la vida o con quienes tienen muchos intereses comunes. Y es que si se independizaran de su autoridad, es decir, si se separan de esta autoridad, podrían muy frecuentemente perjudicar sus preferencias individuales. Entonces, nos va hablando él cómo es que se ejecuta el poder. Y acá, haciendo él un análisis sobre cómo el hombre hace un ejercicio de poder hacia otros, eh, pone en tela de juicio cómo el contrato de matrimonio podía estar representado como un contrato de propiedad. Con esto, él hace mención como siglos anteriores, la mujer no decidía casarse, sino que inclusive desde ya muy niña era el padre quien hacía el arreglo para que él ya cuando fuese adolescente o incluso niña pudiese estar ya casada con uno. Y esto como un modo de un arreglo incluso económico, porque si nos ponemos a otra vez a contextualizarnos en esta época, podía suceder que si el padre arreglaba esto, podía garantizar que las propiedades seguían teniendo un valor. Ahora bien, la mujer no tenía ninguna potestad de adquirir esa propiedad de su propio padre, sino que al momento de casarse, esa propiedad estaba únicamente en el nombre del hombre. Incluso es interesante cómo él señala que los hijos, si había una separación, se desarrollaba una separación, un divorcio, los hijos iban con el hombre y no con la mujer. Entonces, todo esto que él va desarrollando como una revisión histórica es para hablar de cómo se legitimiza el estado de la esclavitud en la mujer en la época. Ahora bien, él hace también una crítica sobre esto de lo que es natural, sobre lo que se supone que es buena la mujer, en qué tareas son buenas las mujeres, y lo que se supone, de acuerdo con esta doctrina, pues él dice que no está de acuerdo, él plasma un rechazo importante, en donde él considera que es una transgresión de los límites propios de la autoridad. Entonces, él agrega esto. Tampoco sirve de nada decir que la naturaleza de los dos sexos los adapta a su actual función y posición y los condiciona a ellas. Basándome en el sentido común y en la constitución del entendimiento humano, niego que nadie sepa o pueda saber cuál es la naturaleza de los dos sexos, dado que solo han sido considerados en su mutua relación actual.
¿Qué quiere decir con esto? Y él lo va aclarando después de este fragmento, que es muy difícil que un hombre hable de la naturaleza del hombre per se, o inclusive que hable de la naturaleza de la mujer per se. ¿Por qué? Porque desde que el hombre es hombre, o desde que hay noción, conciencia de la humanidad, el hombre cohabita con la mujer. Entonces, es muy complejo hablar de una naturaleza esencial del sexo masculino o del sexo femenino. ¿Ok? Y con ello, aquí traigo lo que pongo por nombre darle voz, ¿no? Y él dice que qué importante es que la mujer hable de sus propias actitudes, que hable de sí misma. Él denuncia que hay un juicio significativo sobre el sexo femenino principalmente y que ha determinado el espacio social de la mujer. Aquí yo tengo que aclarar que él no hace una mención sobre el hombre. Él, en este punto, él desarrolla toda esta denuncia es directamente en cómo hay un juicio sobre el sexo femenino. Él incita a que sea la mujer quien afirme cuáles son sus propias actitudes. Y con esto se puede ver los vestigios de la doctrina utilitarista cuando él hace mención de, oye, que sea la propia mujer que se narre, que se cuente y diga en qué es bueno, ¿sí? Incluso él agrega que no hay una evidencia real sobre que la mujer no tenga las capacidades para gobernar o que no tenga las capacidades para tener o las actitudes para los negocios públicos, ¿no? Porque en ningún momento se le ha dado tampoco la oportunidad. Él lo pone también a la luz en su ensayo. Ahora bien, en cuanto al matrimonio, él deja abierto los derechos de la mujer en el matrimonio. Si bien él dice que el hombre y la mujer tienen la libertad de decidirse estar mutuamente en esta relación, en este contrato, no queda muy claro cómo están los derechos de la mujer dentro de este matrimonio, ya que él señala que la mujer, bueno, puede influir para bien y para mal al hombre. Aquí hace alusión a que las mujeres pueden influir de alguna manera a través de caricias femeninas. Y esto es un poco lo que veníamos hablando en clase bueno, ¿qué significaba esto de las caricias femeninas? ¿No? Él suele ser como muy sutil ante estos, digamos, señalamientos, porque a mi modo de ver, lo de las caricias termina siendo un eufemismo relacionado a la seducción, ¿no? Entonces, él agrega lo siguiente, la mujer ejerce a menudo hasta demasiado poder sobre el hombre, puede influir en su conducta con una influencia que no siempre se puede calificar de influencia para bien. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, él está hablando desde un espacio privado, que en sí la mujer puede ejercer poder, pero desde el lugar privado, ¿sí? La igualdad legal entre los casados, él comenta que esto no es el único modo de una consistencia de una relación. Entonces esto es interesante porque se separa a la visión de Rousseau, en donde él dice que el único camino en donde el hombre y la mujer pueden alcanzar su virtud es justamente desde la unión matrimonial. Y él dice, mira, no, no es el único modo. Incluso no es el único camino que puede llevar a la felicidad de estas dos personas. Entonces ya esto lo hace también muy distinto a lo que de alguna manera se concibía naturalmente en esta época. Ahora, en cuanto a la familia, él comenta que la familia debe estar constituida con bases justas. E incluso él dice que la familia debería ser esa verdadera escuela de las virtudes propias hacia la libertad. Entonces, acá una de las contradicciones que vamos mirando ya para lo que es en estos temas del matrimonio y la familia, él dice que la mujer ejerce poder en el espacio privado, ya lo decíamos antes, ¿no? Con esto del eufemismo que él desarrollaba sobre las caricias femeninas, eh, que siempre va a ser visto moralmente bueno si los mismos están dirigidos hacia la familia.
es decir, hacia la crianza de los hijos, hacia el mantenimiento y el bienestar de la familia, pero que no va a ser visto como moralmente bueno si esto no está dirigido hacia este lugar, ¿no? Al menos desde el espacio privado. Sin embargo, acá él comenta y es reiterativo, el poder que tiene la mujer en la familia no puede compensar la falta de libertad. Es decir, no hay poder en los espacios públicos, no hay un papel de la mujer en estos espacios. Él agrega textualmente, dice, creo que la igualdad de derechos debilitaría la exagerada abnegación que en la actualidad hay y que es el ideal artificial del carácter femenino. ¿Ok? Y que una buena mujer no sería más abnegada que el mejor de los hombres. Pero, por otra parte, los hombres serían mucho más altruistas y abnegados que hoy, porque ya no se les enseñaría a adorar su propia voluntad. Entonces acá, un poco como para hacer un resumen, un cierre en estos dos puntos del matrimonio y la familia, vemos que si bien él se separa en la visión de Rousseau, no queda como muy claro cuáles son los derechos de la mujer dentro de estas vinculaciones como son de la familia y el matrimonio. Se va mirando cómo hay esta creencia de que la mujer es capaz de desarrollar un poder privado, sí, pero que está asociado hacia a un principio moral que se aleja de lo bueno. Mientras que se acercaría a lo bueno si este poder está ejercido dentro de la familia. ¿No? Entonces allí como vemos unos vacíos, quizás más que vacíos, contradicciones a lo que él va hablando al inicio desde su carácter emancipatorio de la mujer hacia esta subordinación. Y con esto, bueno, cierro comentándoles de cómo el pensamiento de John podemos ver muy claramente desde su ensayo la exposición de la desigualdad que hay en la mujer y cómo él promueve también la importancia de que la mujer pueda tener una posición política, una voz, ¿sí? Sin embargo, se va mirando cómo todavía no queda como muy claro qué papel también va teniendo la mujer en el matrimonio y en la familia. En el matrimonio, bueno, hay una decisión libre que él promueve del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, pero en relación a la familia sí va asociándonos a hacer, a formar un principio moralmente bueno si nos dedicamos a ella, ¿no? Entonces, ¿será que, yo me quedo con esta pregunta y se las comparto, ¿será que desde esta visión de John Stuart Mill, si bien nos habla de la importancia que nos involucremos en el campo político, en el campo público, que no nos quedemos en el espacio privado, lo cierto es que también nos está dejando como ese pensamiento de que la mujer deba encargarse de la familia y además deba también tener una participación política. Entonces, ¿será que se está cultivando la imagen de la mujer que es capaz de hacer todo? La superwoman, ¿no? Me quedo pensando un poco sobre eso y con ello pues invito a que lo podamos discutir también en clase. Hasta pronto.